Por fin, después de tantos años pidiendo algo así, se me cumplió mi sueño y estamos viviendo la era de Loki, en la que todos hablan de Loki, todo es Loki, y para mí eso es estar en el paraíso. Hola a todos, yo soy Ani y el día de hoy, junto con mi Loki, les vamos a estar hablando sobre mi opinión, análisis sobre algunas escenas y cosas que aparecieron en el capítulo de esta semana y también mis teorías para los siguientes capítulos y lo que viene para la serie. Antes de comenzar, quisiera contar un poco de mi historia con Loki, porque nunca lo he dicho a cámara. O sea, siento que gente que me conoce cercana o gente que ha leído mis libros saben mi amor por Loki, pero nunca lo he dicho en cámara. Así que voy a hablar sobre eso. Así que vamos a contar rápidamente esta historia. Yo conozco sobre Marvel literal desde que salió la primera película de Iron Man, o sea, cuando tenía aproximadamente 7, 8 años. Y la verdad, me gustó mucho Iron Man. Iron Man en sí de los superhéroes, tal cual, es mi favorito. Y sí, o sea, yo crecí y vi las películas de Marvel y me gustaron mucho, pero fue hasta la edad de 14 años, como por 2015, algo así, estaba a punto de salir Age of Ultron, que yo un día me puse a ver en la tele la película de los Vengadores otra vez, pero como que un chip medio raro se activó en mí y comencé a, o sea, como que presté atención en Loki y me comenzó a llamar la atención, pero ya de forma romántica, no sé, fue raro porque fue de un momento para otro, yo nunca lo había visto de esa forma hasta ese momento y como que comencé a investigar más sobre él, comencé a ver las películas que no había visto. Por ejemplo, no había visto la de Thor 1 para ese momento. La única que había visto después de Los Vengadores fue la de que tuviera que ver con Loki, fue la de Thor 2. Y de hecho me acuerdo que en el cine hubo una muchacha que estaba llorando cuando murió Loki y yo dije, ¿qué le pasa? Y ya después, años después, yo fui la muchacha loca que estaba llorando a mares por Loki. Pero el punto es que me puse a ver las películas en las que salía Loki una y otra vez porque no había más contenido de él más que eso. Me puse a investigar hasta sobre la mitología nórdica. Me llamó tanto la atención así Loki que me puse a investigar sobre su mitología, me puse a investigar sobre cómics, sobre las demás películas. Me di cuenta que en realidad Marvel era un universo completo, o sea que todo estaba conectado con todo y me maravilló todo, pero siento que eso tal vez no hubiera pasado si no me hubiera interesado por Loki de la forma en la que lo hice. Y la verdad, le estoy muy agradecida al personaje por eso le tengo un cariño muy especial porque me hizo descubrir cosas y me impulsó a hacer cosas que me apasionan y me hizo ver que podían tener resultados. Por ejemplo, yo leía muchos fanfics también de Marvel en esa época y leía especialmente fanfics de Loki y ya después yo dije, yo quiero hacer lo mío, o sea, quiero como que hacer las cosas que yo quiero leer y me impulsó a hacer yo mi historia, pero yo la hacía por entretenerme a mí misma, o sea, yo la escribía y la leía después y me gustaba, pero me llamó la atención que empezó a llegar gente a leer mi historia y me decían que siguiera, que les gustaba mucho y me hizo ver que lo que yo hacía podía llegar a gustarle a las personas, o sea, yo hasta ese momento no tenía la confianza de que algo que yo pudiera escribir, porque otra de mis pasiones también de pequeña ha sido escribir libros. Entonces vi que la gente me decía, y hasta la fecha me lo siguen diciendo porque me siguen llegando comentarios todos los días de mis libros de Wattpad diciéndome que les gusta mucho lo que yo escribo. Entonces por eso también le tengo un cariño muy especial a este personaje, porque si yo no hubiera escrito historias de él, tal vez no me hubiera conocido la gente y no me hubiera dado cuenta de que tengo o que es posible que a la gente le guste algo que yo haga. Así que por eso mi historia es muy especial con él, porque me hizo descubrir nuevo contenido de películas, nuevas personas y otro lado de la escritura. O sea, son muchas cosas. Y ya, dejando este lado sentimental de mi historia de años con él, hablando ya de esto porque está súper largo. Está súper largo el guión y hasta a mí misma me da miedo, me enredé demasiado, o sea, fue difícil poner mis ideas claras, así que vamos a comenzar de una vez. Lo primero que noté o lo que escuché de otras personas, me di cuenta de que había personas que les desesperó un poco el capítulo porque era mucha exposición, porque no hubo acción y que no sé qué tanto. Sé de varias personas y lo leí en internet y conozco personas que sé que no les va a gustar porque no hubo acción. Pero yo soy una persona que le encanta que se puedan desarrollar teorías, que me hablen de cosas filosóficas, que hablen los personajes, que cuenten una historia. Entonces para mí estuvo perfecto.
Y además no pueden pedir que inicie todo con acción y que todo sea acción y desmadre al primer capítulo, porque es el comienzo de una historia y se tiene que plantear todo, más porque son nuevos personajes y es un nuevo mundo, un nuevo concepto que nunca antes había visto en Marvel. Entonces sí o sí tenía que ser de planteamiento este primer capítulo, y para mí, para hacer un capítulo de planteamiento, fue un muy buen planteamiento. No fue tampoco tan aburrido, te lo explican de manera muy dinámica, muy movida, y a lo mejor te puedes perder en algún momento porque se va demasiado filosófico, pero para mí estuvo así de... Así, a mí me encantó ese tipo de cosas. Y ahora sí, vamos a comenzar a desarrollar punto por punto lo que pasa en el capítulo y todo. Bueno, comenzamos de donde terminó Endgame, o al menos hasta donde quedó la historia de Loki en Endgame, en la que los Vengadores lo capturan, se lo están llevando junto con el tercer acto, ocurre el accidente con Tony, Hulk sale, bueno, ya sabemos qué pasó, y Loki termina con el tercer acto en sus manos y escapa. Yo pensé, o sea, yo me imaginaba que Loki iba a estar haciendo desastres, o sea, que iba a estar haciendo desastres grandes, que iba a estar viajando de un lado a otro, iba a estar haciendo un descontrol, y que por eso era que la TVA iba a ir a buscarlo, pero no, o sea, literal apenas había escapado con el cubo y la TVA rapidito lo interceptó y se lo llevó y ni siquiera logró hacer nada. Entonces eso me sorprendió, pensé que iba a haber más antes de que lo capturaran y no sucedió. Después de aquí lo llevan con la TVA o la ABT, depende, es que en inglés es una y en español es otra, pero vendría siendo la Agencia de Variación Temporal. Algo que noté gracias a los comentarios de otros youtubers, porque la verdad sí me chuté videos de todo mundo para ver sus opiniones principalmente. O sea, para mí esto es como tipo respuesta a los videos de otras personas, ver sus datos curiosos, qué les pareció. A mí me encanta ver todo eso también. Así que algo que noté es que hablaban del diseño de la TVA en sí. Yo le voy a decir TVA porque es lo que más se me quedó, perdón. De la TVA, que es como, o sea, está bien pensado, porque es un encuentro entre el pasado, el presente y el futuro, porque tiene objetos y diseño retro, viejo, antiguo, te da esa sensación de algo viejo, pero también está combinado con objetos futuristas. Y sí, o sea, todo esto está combinado con objetos futuristas, no está como que en un punto intermedio, que es justamente en lo que está la TVA. No está sujeto a ningún tiempo, por lo cual se entiende que esté todo mezclado en uno solo. O sea, a mí me encantó. También las fotografías, cómo se ve todo. O sea, de eso no puedo discutir nada, me gustó mucho. Y Tom Hiddleston, ya se imaginarán lo que me pareció su actuación. Para mí, Loki me tiene enamorada desde 2014, así que no puedo quejarme de nada. De ahí, obviamente, antes de pasar a temas más serios, tenía que comentarlo. Desde que lo vi en los trailers, yo me volví loca, y cuando lo vi como que un poquito más extendida esa escena, valió. Fue la escena de Loki con el robot cambia ropa. Digamos que me gustó. Uno hubiera querido ver más, pero digamos que me gustó. Eso es todo. Después pasamos ahora sí al lugar en el que les explican, y aquí es donde empieza lo denso. Miss Minutes les explica lo que es en sí la sagrada línea del tiempo y qué onda con esto. Explica que hace tiempo existían varias líneas del tiempo. Estas existían a la vez, pero comenzaron una guerra entre sí para al final que una sola fuera la superior. Pero los guardianes del tiempo llegaron y lograron unir todas las líneas del tiempo en una sola, lo cual se convirtió en la principal. Hasta aquí creo que vamos bien. Los guardianes del tiempo conocen todo lo que pasará y deciden qué es lo mejor para la sagrada línea del tiempo. Aun cuando algunas cosas que nosotros consideremos malas, ellos no van a intervenir en ellas. Ellos no intervienen si algo es bueno o malo, sino cuando algo puede llegar a destruir el flujo de la línea del tiempo y crear estas variaciones. Tiene sentido, porque lo que nosotros consideramos algo malo, que a lo mejor deberían de haber intervenido, por ejemplo, cuando Loki llegó en sí a la Tierra, o cuando Thanos chasqueó los dedos. O sea, nosotros consideramos que eso es algo malo y que debieron de haber intervenido, pero según los guardianes esto tenía que pasar así, porque ellos, como ven a futuro, ven que esto no interviene a la ruptura en sí de la línea del tiempo o a su flujo, así que no intervienen. O sea, aunque nosotros consideramos que algo sea bueno o malo, ellos van a dejar que la vida siga, porque también deben de pasar cosas buenas o malas, tenemos que vivir, tiene que morir gente. Entonces ellos no pueden intervenir en cada cosa mala que pase, sino que mientras no afecte gravemente a toda la línea en general, ellos no van a hacer nada. Además de que un dato curioso que ya todo mundo también se dio cuenta, es que durante esta explicación se usa la palabra locura, y que si esto se desata, se harían más variaciones, líneas del tiempo, y se desataría el multiverso nuevamente. ¿Entendí la referencia? Es que sí entendí la referencia.
vamos a hablar un poco y detenernos en este punto de la diferencia entre multiverso y líneas temporales. Aquí explican que Loki es una variación temporal y que que una variación es dentro de una misma línea. Cuando alguien hace algo que no debería de haber hecho, se convierte en una variante, porque no debería de estar, no debería de existir, pero sigue siendo la misma persona de esa línea, solamente que con una decisión diferente. Y este momento se le llama Nexus. Esto hasta aquí creo que vamos todos bien. Pero de ahí parte el universo. O sea, esta línea sigue siendo la misma por más que hagan diferentes acciones. Pero ya el multiverso en sí habla de versiones diferentes del personaje. Por ejemplo, la del niño, la Lady Loki, el Loki viejo. O sea, esas ya son de otras tierras, de otros universos que ya no existen. O sea, son cosas diferentes. No hay que confundir la línea del tiempo todavía con los universos en sí. Son cosas diferentes y creo que lo van a ir explicando de a poco, pero es como para ir separando un poco esto de que bueno, y entonces esto ya es otro universo. No, sigue siendo dentro de la misma tierra, dentro de la misma línea temporal de lo que nosotros ya vimos, pero es solamente cosas que hubieran pasado dentro de esta misma línea con todas las acciones que ya se vieron y que se van a ver en un futuro, solamente que diferente. O sea, no sé si me entienden, pero es más o menos eso. Perdón si los revuelvo mal. De aquí después llevan a Loki a juicio y él mismo dice que, o sea, si van a encarcelar a alguien, debería ser a los Vengadores, porque los Vengadores fueron los que viajaron en el tiempo y dice que él solo aprovechó esta oportunidad y la tomó. De hecho, yo en ese momento, justo cuando estaba viendo el capítulo, dije, pero, o sea, sí, o sea, los Vengadores también viajaron en el tiempo, hicieron desastre. Entonces, ¿por qué no los buscaron a ellos? Porque los dejaron libres, así sin nada. Y lo que dice la jueza es que eso sí debía pasar. Entonces, ahí entra la duda de qué cosas realmente sí deberían pasar y qué cosas no. O qué tanto sí debería pasar y qué tanto no. Es confuso, pero aunque no tiene mucho sentido del todo porque lo vamos a hablar después, digamos como que sí. Pero esto abre el debate a entonces lo de Steve también debía pasar. Es correcto que se haya abierto una línea temporal con Steve viviendo con Peggy cuando sigue siendo la misma línea del tiempo, no es otro universo diferente, es esa misma línea del tiempo en la que Steve viajó al pasado. O sea, realmente está bien, eso también se lo permitieron, realmente no lo eliminaron ni nada por el estilo. Entonces, ahí ¿qué pasó? No lo explicaron eso, ni tampoco explicaron de si realmente era correcto que ya no existiera un Thanos en el pasado, en esa otra línea temporal, porque ese Thanos fue el que viajó a Endgame, fue la pelea, lo mataron, también Gamora desapareció, ya no están ellos dos en ese tiempo, por así decirlo. Entonces eso es también correcto que haya pasado. O sea, hay cosas que dejaron sueltas, pero la verdad ya no creo que lo vayan a explicar. Ya de que termina el juicio dictan que lo van a eliminar y en ese momento Mobius interviene. Antes de que Mobius llegara al juicio de Loki, pasaron la escena, se me había pasado a comentarlo, de Mobius en Francia investigando sobre esta otra amenaza, que es la que está eliminando agentes de la TVA, y se encuentra a un niño. Muchos dicen que es una niña, no sé realmente si es niño o niña, con el cual le pregunta si ella vio a quién hizo esto y le señala una imagen de un demonio, de un diablo con cuernos y todo. Y yo también lo pensé, todos lo pensamos, que hacía referencia a Mephisto. Lo primero que se nos vino a la cabeza fue Mephisto. Pero no, ya explicaron, o habían explicado de antes, ya después me enteré yo, que realmente hacía referencia a Loki. Bueno, ya volviendo a lo que comienzan a hablar ellos en la escena en la que le muestra su futuro, pasado, todo eso. En sí, Mobius quiere que Loki coopere con él. Y Mobius después le pregunta por qué desea ser un rey en sí. Él habla de que les daría libertad a las personas, pero esta supuesta libertad habla de que los liberaría de decidir cosas, de tomar decisiones, porque dice que esto es una grande carga y que si dejan todo a él y que sean esclavizados y todo eso, ya no tendrían que decir absolutamente nada, lo cual es un punto muy retorcido. O sea, es cierto, los liberas de cierta carga, pero no es libertad. O sea, eso no es en sí la libertad. Y de hecho es irónico porque a él mismo después le cuentan que son los guardianes del tiempo los que deciden las cosas que deberían o no pasar, y él dice que eso tampoco es libertad, que él tiene libertad sobre su destino y cosas así, lo cual es también irónico e hipócrita porque él es lo que quería hacer con las demás personas. Entonces es como de, amigo, date cuenta.
date cuenta de lo que estás diciendo y lo que estás viendo, por favor. Y de ahí Mobius sigue insistiendo y le pregunta a Loki que cuál es su propósito real. Y para lo cual ya de ahí ya no quiere seguir hablando, no quiere seguir cooperando. Y Mobius termina diciéndole que el propósito real de él es que Loki exista para impulsar y sacar la mejor versión de otras personas. Por ejemplo, fue con los Vengadores, fue con Thor, fue con muchas otras personas que los impulsó a ser mejores, y que él está destinado a no ganar, a no ser el vencedor, o que no logre esos objetivos que él tiene. O sea, que él está destinado a fracasar y a ser el malo de la historia. Después hablan con Mobius, salen de la sala, Loki se queda solo, lo cual nunca debió de pasar, y escapa. De ahí se va a buscar la gema del espacio, el Tesseract, y amenaza al pobre hombre que cuida la evidencia de las personas de los variantes, y le pide el Tesseract. Después, cuando se lo entrega, se da cuenta de que hay muchísimas gemas del infinito ahí, y ya le explica que hay, sí, tenemos muchas de esas, las tenemos como pisapapeles, algunas cosas por el estilo. Entonces Loki se da cuenta de que de verdad no, como que empieza a entrar en un estado de verdad, esto que para mí era lo más poderoso es inservible con personas como estas, y empieza a reflexionar varias cosas y se da cuenta de que realmente la TVA tiene más poder de que pensaba, y mucho más todavía que las gemas del infinito. Entonces yo siento que ahí empezó a maquinar ya un plan, no tanto que realmente se diera cuenta de lo insignificante que es él y todos nosotros, sino de que se dio cuenta de que esta organización, esta agencia es mucho más poderosa de la que él pensaba, y siento que va a intentar sacarle provecho a eso. Regresa a la celda, bueno, no celda, al cuarto en el que lo tenían antes, en el que le estaban mostrando cosas de su futuro, y regresa a ver la escena en la que muere su madre, porque de hecho Mobius, cuando se le enseñó, le dijo que fue culpa de él, y él en un principio no quería creerlo, y ya después la ve, y esta parte del capítulo la verdad sí fue la que me rompió, porque me trajo todos esos recuerdos con el Loki del que yo me encariñé y del que yo me enamoré, porque para mí esos son Lokis diferentes, la verdad no es el mismo Loki, y ver todos esos recuerdos de cómo fue evolucionando, de cómo sobrellevó lo de su mamá, después lo que pasó con su papá, con Odín, y después el avance que tuvo con Thor y cómo eso se fue al traste. Bueno, no del todo, porque tuvo su redención y tuvo su muerte, pero para mí pudo haber dado más, y yo obviamente no quería que se muriera, y me trajo muchos sentimientos esa escena, y ver cómo él lloraba al ver todas esas cosas buenas, entre comillas, que pasaron después. O sea, eran cosas malas, pero a la vez para mí yo las recuerdo como cosas buenas que lo hicieron evolucionar como personaje y como persona. Así que para mí fue muy emocional todo eso, y verlo a él llorar viendo esas cosas, y todavía ver su reacción a su propia muerte. Es que de hecho yo ni siquiera puedo ver esa escena de la película, la tengo que mutear o voltearme para otro lado porque no soporto ver la escena de su muerte. Yo recuerdo que lloré horrible cuando se murió, más porque no me lo esperaba. O sea, deberían de saber cómo se me rompió el corazón desde ese momento, y tardé meses en más o menos superarlo, entre comillas, mínimo no llorar cada que recordaba a Loki. Así que él mismo llore con su propia muerte es una escena muy, muy fuerte para mí. De ahí comenzamos con el momento filosófico de que Mobius encuentra a Loki, y aquí comienzan a hablar sobre lo que realmente siente o lo que realmente motiva a Loki, que era lo que Mobius quería saber, y vamos a analizarlo un poquito. Loki admite que hace las cosas porque se siente débil e inferior, y por lo que sabemos esto se desarrolló desde cuando era un niño, ya que él y todos los demás lo comparaban con Thor. Por eso comenzó a sentir resentimiento hacia él e intentaba conseguir poder a toda costa. Lo que principalmente destacaban de Thor es que él era muy poderoso, era muy fuerte y no sé qué, que eran habilidades más físicas que otra cosa, aparte de que Thor, por todo esto y por ser el primogénito, todos lo querían para rey, cuando Loki en sí como que empezó a ver el poder y el ser rey relacionado a que si él era eso, lo iban a tomar como alguien igual de poderoso o igual de capaz, o de que aún siendo él como es, podía ser alguien que gobernara. Entonces como que está todo muy enredado, pero tiene lógica. Aunque si lo vemos así, Loki y Thor eran buenos en diferentes ámbitos, y él realmente era muy talentoso, por ejemplo, en la magia, pero él quería tener los talentos de Thor, cuando en realidad cada quien tenía su lado bueno. De ahí también aclara que supuestamente no disfruta lastimar a otros, y justifica que lo hace para mantener su
fachada de alguien que tiene el poder de hacerlo, de que es alguien poderoso, de que es el villano y que es el malo y que, o sea, todo eso, que es una fachada en sí. Y te la creo porque tampoco puede ser alguien 100% malo, puede ser una fachada como él dice, pero como que siento que también la hace para creérsela a él mismo. O sea, como que engaña a todos y a la vez engaña a sí mismo de que él es de esa forma, cuando sabe que no lo es del todo. Pero ya de eso a que lo admita con otras personas, ya veremos. Pero yo la verdad, conociendo a Loki, tengo mis dudas, sobre todo porque es el comienzo de la serie, o sea, es el primer capítulo, no puedes tener el mismo desarrollo que otro personaje que tuvo más películas y más años. Al otro sí te la creo porque fue más tiempo, más cosas las que vivió, y por mucho que haya visto todo el desarrollo del otro, no puede absorber eso mismo en un solo momento. Entonces yo siento que es más otra cosa que pues voy a desarrollar después. Mobius le explica que el villano al que están persiguiendo, o a la persona que está haciendo desastres, es otro Loki, y Loki quedó con cara de ¿cómo? Y ahora vamos a la sección de teorías. Mi teoría que saqué con este capítulo es la siguiente. Para mí, mi teoría es que sí podría ser que Loki esté teniendo un cierto desarrollo, porque sí debería de haberle choqueado enterarse de cosas tan heavy como el hecho de que, por ejemplo, todo lo que él pensaba que eran las cosas antes no son así, que lo que él pensaba que era su gran propósito, que él tenía su glorioso propósito y destino, realmente no era lo que él pensaba, que él estaba realmente destinado a morir, tal cual. No era lo que él esperaba para su futuro, así que sí te creo en parte que quiera cambiar su destino, por así decirlo, de hacer más, de conseguir más, pero no creo que realmente lo haga por el bien, sino por propio beneficio. Así que yo creo que nada más por ahora, al menos de aquí a la mitad de la serie, a lo mejor en el futuro podría cambiar eso, pero para mí su motivación principal es manipular a Mobius para poder entrar a la agencia, o sea, a la TVA, y pertenecer a esta agencia que vio que tiene más poder de la que él pensaba. Entonces a él le conviene estar dentro de esa agencia, no por estar en el lado de los buenos, sino por estar del lado del poder. Así que yo creo que está manipulando la situación. Todavía no creo que vaya a ser un Loki bueno o el Loki que nosotros conocimos ya en Endgame. O sea, todavía le falta camino por recorrer, pero vamos a ir viendo cómo va avanzando. Porque ya estando tantos años con Loki, conociéndolo y habiéndolo analizado a fondo durante todo este tiempo, ya no le creo tan fácil eso de que sí, ahora sí va a ser el bueno. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. También escuché una teoría de que uno de esos guardianes del tiempo a lo mejor se fue por otro lado, ya para el final. La verdad, el villano creo que no es tan secreto. Para mí va a ser la versión mujer de Loki, Lady Loki, porque se sabe de Sofía Di Martino, se llama la actriz, me parece. Se vieron fotos del set desde antes y todo eso. Entonces yo creo que si va a ser un Loki, la única Loki o otra Loki que se ha visto bien cuál va a ser y que se ve que va a tener bastante protagonismo, va a ser la versión mujer. Así que yo no le veo tanto misterio a eso del villano. Y bueno, ya para terminar, les voy a dar mi opinión, aunque ya se deben de imaginar cuál es. La verdad, me gustó muchísimo. Yo de la serie de Loki me emocioné mucho cuando dijeron que la iban a hacer, porque ya saben que le tengo muchísimo cariño al personaje. Y la verdad, tenía ganas de tiempo de que hubiera algo de solo él para que pudiera mostrar su potencial como personaje, porque sabía muy bien que él podía sostener solo toda una historia. Y la verdad, Tom Hiddleston también tiene la capacidad de mantener toda una historia centrada en él y robarse la atención de todo el mundo, porque siempre lo hacía en las películas de Thor o en cualquier película que él salía, se robaba la atención de la película, él se llevaba las mejores escenas. Entonces siento que lo lograron muy bien. Además de que yo solamente quería ver una serie para ver a Loki mucho más, porque no hay mucho contenido de él, aunque es muy querido, sí, un villano muy querido, no es como que hubiera mucho contenido de él en sí en las películas. Y ya tener un capítulo cada semana de 1 hora solamente con él, la mayoría del tiempo en pantalla, para mí es un sueño. Yo nada más quería y nada más eso esperaba de la serie. Así que para mí me dio mucho más que lo que yo esperaba. Me está dando una muy buena historia, está explicando muchas cosas del universo. Siento que va a ser una pieza importante para la historia que quieren contar a futuro de Marvel, del MCU. Así que yo le doy el beneficio de la duda, que siga y que me cuente lo que me quiera contar, porque yo lo que voy a disfrutar va a ser ver a Loki, ver su desarrollo ahora de este nuevo Loki, viejo Loki, ver su desarrollo, ver cómo va a avanzar este nuevo lado de su historia. Y pues
Yo no quiero poner expectativas. Yo con lo que me muestre voy a ser feliz y voy a ser feliz haciendo teorías, aunque después me duele la cabeza porque es demasiado para procesar. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que les haya quedado claro un poquito. No pude fangirlear tanto porque quería mantenerlo más por el lado de que se explicara o poder explicar yo las escenas o cosas importantes que a lo mejor a algunas personas se les pudiera estar complicando. No sé si realmente funcionó, no sé si me hayan entendido lo que yo expliqué, pero espero les haya servido un poquito de ayuda y ya veremos para la siguiente si puedo fangirlear un poquito más, aunque intentaré mantenerme como gente decente. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.